Que Dios los bendiga en este hermoso día del Señor. Esperemos que se encuentren bien bendecidos, que vayan a la casa de Dios a dar acciones de gracia y sacrificios de alabanza. Había grabado un video hace ratito y se cortó, no sé por qué el celular se desconfiguró. Hablando de sacrificios de alabanza, este versículo viene en el libro de Hebreos. Y justamente en ese versículo, en ese mismo libro, hay un versículo que me llama mucho la atención y que todos conocemos y que todos utilizamos para muchos fines, que es el que se encuentra en Hebreos 12, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hay algo muy interesante en este versículo. En otras traducciones dice: el que da inicio y el que da fin a la fe. En la NTV dice: el campeón de nuestra fe. ¿Pero qué significa poner los ojos en Jesús? Muchas veces lo decimos para escudarnos o para aliviar el desánimo que puede causar el seguir el ejemplo de alguien más. Y esto es una paradoja para nosotros. ¿Por qué? El libro de Hebreos, desde el capítulo número 1, empieza a exhibir la preeminencia de Cristo por sobre todas las demás cosas del Antiguo Testamento, sobre las figuras, sobre Moisés, sobre Melquisedec, etc., mostrando que Cristo es superior a los ángeles porque se le rinde alabanza, cosa que a ningún otro ángel se le hace. También muestra que Cristo es mayor que el tabernáculo porque Él es el que lo construyó, en el que está en los cielos, por así decirlo. Que Cristo es mayor que los sacrificios, que Cristo es mayor que Melquisedec, etc. Muy bien. También en el versículo 11 nos da un ejemplo, varios ejemplos de héroes de la fe. Nos dice que ellos son nuestros testigos, pero también nos dice que debemos poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos hacer cuando quitamos los ojos de Jesús. Cuando quitamos los ojos de Cristo, bien podemos ponerlos en nosotros mismos. Y si ponemos nuestra mirada en nosotros, solamente habremos de encontrar desconcierto, desesperanza. No vamos a llegar muy lejos porque somos frágiles y dados a fallar. Si quitamos los ojos de Cristo y lo ponemos en las dificultades, vamos a ahogarnos como lo hizo Pedro, que estando experimentando un milagro, que es el caminar sobre las aguas, al ver que la tormenta arreció, quitó su mirada de Cristo y la puso en la tormenta y comenzó a hundirse. Si quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en los demás, nos damos cuenta que ellos son tan frágiles como nosotros, pero es más fácil ver los errores de ellos antes que los nuestros. Por lo tanto, vamos a encontrar desánimo, porque vamos a poner la fe de otros como excusa para fallar en la nuestra. No debemos de poner la mirada en lo que podemos hacer, sino debemos enfocar la mirada en Cristo y en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Debemos poner los ojos en Jesús, que Él es el que ya caminó el camino de la fe, el que abrió la redención, el que restauró todas las cosas y por tanto Él nos da un ejemplo de vida, nos da un ejemplo de cómo podemos vivir y glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Pero no debemos quitar la mirada en Él. Nosotros en nuestra fe personal no debemos de quitar nuestra mirada de Jesús, porque Él es el que ha iniciado esta fe. Pero hay otra cosa. Debemos de poner nosotros nuestra mirada en Cristo para no desanimarnos. Pero debemos entender una cosa. El poner nuestra mirada en Jesús no nos exime del hecho de que nosotros tengamos que ser un ejemplo también. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: es que no pongas la mirada en mí, pon tu mirada en Jesús. Pon tus ojos en Cristo, es que yo fallo. Y de esa manera nos eximimos de una responsabilidad, nos eximimos de querer ser un ejemplo y de caminar la vida de fe como se merece.
nos eximimos de simplemente querer vivir como Dios quiere que vivamos. De esta manera no nos quitamos esa responsabilidad que tenemos como creyentes. Y es algo muy gracioso, porque la verdad es de que la Biblia habla de que debemos de ser un ejemplo para los demás. Pablo dice en la carta a los Efesios, y en otras ocasiones también dice, sean imitadores de mí. Y la pregunta es, ¿somos imitadores de Cristo? Porque Pablo lo dice de esa manera. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí. Es decir, Pablo le está diciendo a los demás creyentes, si hablan, si tienen una fe como yo, si actúan como yo, si hacen las cosas que yo hago, pueden estar seguros que están imitando a Jesús, porque yo estoy imitando a Cristo. Es decir, yo estoy reflejando a Cristo, y si ustedes me reflejan a mí, es como si estuvieran también reflejando a Cristo. El otro día estaba escuchando una predicación de Julio Márquez que se llamaba Ten cuidado de ti mismo, o Cuídate de ti mismo, creo. Y se lanza una pregunta. Si tuvieras una congregación a tu cargo, seas quien seas, no importa, y toda la congregación fuera como tú, tuviera tu carácter, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de estudiar, tu manera de buscar de Dios, ¿cómo sería esa iglesia? Si te imitaran en todo, ¿cómo sería esa congregación? Primero que nada, ¿puede considerarse una congregación? ¿Cómo sería? Porque muchas veces sucede que nos quejamos mucho de tantas cosas. Y pues como lo había dicho en el video pasado, no hacemos mucho para solucionarlas. Pero si nosotros tuviéramos ese cargo, ¿cómo sería? ¿Sería esa iglesia, podríamos decir, que glorificaría a Dios? ¿Sería una bendición? ¿O dirías, no quisiera lidiar con ellos? Bueno, si fuera así, entonces debemos entender que alguien más lidia con nosotros, que nuestro carácter no es lo que debería de ser y que necesitamos ser perfeccionados. Y para esto es que debemos de poner los ojos en Cristo y seguirlo completa e íntegramente en todo lo que hacía, en su carácter, en sus palabras, en su amor, en su entrega, en la misericordia y compasión que tenía para con los demás, en el favor que extendía, en su santidad, en su manera de orar, para que de esa manera podamos ser capaces de decirle a otras personas, sé imitador de mí porque yo estoy imitando a Cristo. Porque esa es nuestra meta, es lo que debemos de poder hacer. Cada uno de nosotros, no es solamente una cuestión de liderazgo, no solamente es cuestión de que Pablo lo haya dicho y yo no puedo. Porque muchas veces atribuimos a Pablo poderes sobrenaturales. Sí, Dios lo utilizó. Podemos ver que Dios utilizó a Santiago, a los demás apóstoles, a Elías, por ejemplo. Sin embargo, cuando leemos la carta de Santiago, leemos algo bien interesante. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, que en pocas palabras significa, Elías era un hombre común, cualquier otro, era un hombre común, sin embargo oró. Es decir, él tenía una fe, y la fe era lo que lo hacía diferente, pero no era algo que le diera poderes a él, sino que era una virtud, un don que Dios le había dado. Pero en sí él no tenía nada más que otro no tuviera. Simplemente consagró su vida. Y eso no significa que él en sí tenga superpoderes o que sea algo que nosotros no podamos llegar. Nosotros también debemos de tener fe. Nosotros también debemos de imitar a Cristo, y no solamente nuestros líderes. Poner la mirada en Jesús y fijar nuestra mirada en Cristo va a hacer que todas las cosas, incluso las del mundo, se vean diminutas. Que incluso el deseo de la gloria terrena, de los placeres terrenos, todas esas cosas se desvanezcan. Porque Él es el que inició la fe y Él es el que nos puede guiar a vivir por fe. Y esto lo digo porque vamos a subir una reflexión en audio en la página de Tras las Pisadas del Maestro, de la meditación de mi meditación está en Él.
donde vamos a hablar de la historia del himno Fija tus ojos en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Jesús, no en los hombres. No busquemos excusas en los demás para escudarnos de nuestra fe. No nos escudemos de los errores de los demás para nosotros no sernos responsables de los nuestros. Pero también seamos lo suficientemente responsables como para estar tan afirmados, tan seguros de que estemos siguiendo a Cristo, de modo que podamos decir como Pablo: sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo, en doctrina, en fe, en carácter, en oración, en vida, en palabras, en amor, en santidad, en todo. De esta manera estaremos siguiendo a Cristo y poniendo nuestra mirada en Él solamente. Porque al final de cuentas, cuando Pedro y los demás vieron algo tan glorioso como la transfiguración, las palabras de Dios fueron: este es mi Hijo, a Él escúchenlo. Pongamos nuestra mirada en Cristo y todo lo demás se va a volver diminuto, pero Cristo va a prevalecer en nosotros. Que la gracia del Señor esté contigo y que Dios te bendiga. Nos vemos.